Bienvenidos a Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. El día de hoy nos reunimos para hablar de un tema de especial relevancia, no porque sea una cuestión de moda o específicamente asociado a la actualidad, sino porque tiene implicaciones sociales importantes, incluso psicológicas, y veremos cuáles otras más podría haber al respecto. Es el tema del bullying. El doctor Alexandre Pomposo está aquí, miembro del colectivo docente, lo saben, de Multiversidad Mundo Real, y nos acompañan dos especialistas en el tema. Romeo Tello Garrido, literato, traductor, especialista en literatura de violencia o asociado a las temáticas de violencia y en temas culturales en general. Sí. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Paloma Cobo Osejo. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, ambos con amplia experiencia en la educación, y comparten no solo la mesa, sino han compartido proyectos, 2 libros voy a mencionar. El primero en México, titulado Bullying en México, conductas violentas en niños y adolescentes, por Editorial Cuarzo, en el año 2008 fue editado. Y el último, que está en circulación, Acosados, lo que los padres y maestros deben saber sobre el bullying, por Editorial Larousse, editado por Editorial Larousse. Así es. En general, me gustaría plantear una pregunta, y sobre esta ustedes están en la libertad de comentar lo que deseen, ¿no? En el año 2011, ¿no?, el Poder Legislativo en México genera un documento acerca del tema del bullying, intentando producir un resumen de la situación, ¿no?, un mapa de qué hay en él, y se concentran en las primeras páginas en 4 acciones a las cuales los niños están sometidos o se someten entre ellos como parte de sus formas de socialización: insultar, ignorar, poner apodos y rechazarse deliberadamente entre ellos. ¿Podríamos decir que estas conductas son parte de lo que se denomina el bullying? Sí, en efecto. Sí, las 4, y además hay algunas otras. Probablemente la más evidente y la más dañina, sin lugar a dudas, es el bullying que se resuelve por medio de golpes, por ejemplo, que es mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Este que mencionas es el bullying por exclusión, el bullying por intimidación, los insultos también. Quizá cuando lo hicieron no tenía tanta fuerza los insultos y el acoso por los medios electrónicos, lo que ahora se conoce como ciberbullying o cyberbullying, que está teniendo además mucha presencia entre los niños y los adolescentes, y además con un alcance terrible, porque algo que hemos comentado Paloma y yo en muchos ámbitos cuando nos toca hablar del asunto es que mientras que no se daba en los medios electrónicos, sobre todo en las redes sociales, el bullying quedaba muy contenido en los salones de clase, en las escuelas. Y eso no quita su gravedad de ninguna manera. En cuanto aparece, por ejemplo, un video de alguien que es envilecido, exhibido o agredido en internet, en YouTube, por ejemplo, las dimensiones se vuelven abismales respecto de lo que era antes, porque ahora está a merced de que se le conozca en todo el mundo, de que todo el mundo señale, de que todo el mundo se ría. Algo que hemos descubierto, por ejemplo, es que si un problema se podía resolver de manera más o menos fácil en una comunidad, porque un alumno en una situación extrema podía optar por cambiarse de escuela y abandonar su ámbito de formación y educación, y en el otro colegio era lo más seguro es que pudiera empezar una experiencia nueva de relación con sus compañeros nuevos también. Desde que quedan señalados en internet ahora, sí hay muchos testimonios de alumnos que son recibidos ya como víctimas susceptibles de ser agredidas por quienes ya los conocen por los medios electrónicos. Entonces, la cantidad de manifestaciones del bullying es verdaderamente pasmosa, tanto como da la imaginación de los niños y de los adolescentes. Está siempre muy presente, y además algo que a nosotros siempre nos ha preocupado señalar es que lo que no nos parece adecuado es hablar de un bullying psicológico, como hacen muchos especialistas, que dicen que hay bullying físico y hay ciberbullying y hay varios tipos, y además el psicológico. Nosotros tenemos claro que todas las formas de agresión, todas las formas de bullying provocan un daño emocional. Poner un insulto, y alguien que es insultado todos los días, alguien que es marginado, se la pasa demasiado mal, tiene problemas serios en su manera de relacionarse con los demás, en su manera de percibirse a sí mismo. Entonces el bullying psicológico
Es una manera errónea de empezar a definir un problema. Para nosotros, el problema de la definición es fundamental. Que además, ahí yo lo único que agregaría es, que lo mencionó el profesor Romero, creo que es muy importante saber que este tipo de conductas se dan de manera, digamos, muchas veces. Cuando hablamos de insultos, no es un insulto que se le hace a un niño, ¿no? Sino es una conducta que se da de manera repetida mucho tiempo. Y entonces ahí es cuando existe la consecuencia de daño psicológico o emocional. Entonces, y que creo, como decía el profesor, que cuando precisamos y cuando nos preocupamos por informar, tiene que ser una información dirigida a eso. Pensar que el bullying es una conducta que genera las consecuencias que genera por la duración que hay detrás de la serie de sucesos, ya sean verbales, físicos o en las redes sociales. Y ahora pareciera que decía hace un rato, el problema de la definición nos dejara solamente en un ámbito meramente teórico y que nos distrae del ataque real del problema. Pero si no empezamos por definir con claridad qué es el bullying, acabamos banalizándolo como tanto ha ocurrido en los últimos años. El bullying, en efecto, si bien no es la gran moda a seguir, es una moda, claramente todo el mundo habla de bullying ahora, y se habla de maneras por demás irresponsables y con poca precisión de qué es el bullying. Yo creo que una manera de empezar a atacar bien el problema es definiendo con los profesores, con los padres de familia, cuáles son las situaciones de bullying, sobre todo porque una vez identificada una situación de bullying, merece un tratamiento que puede ser muy específico. Sí. Si un padre de familia dice, es que el maestro bulea a mis hijos, no, eso no puede ser. Entre las condiciones que han propuesto todos los teóricos o que hemos propuesto todos los teóricos, se define que el bullying es una relación agresiva con una diferencia de poder entre pares, entre iguales. La diferencia puede ser de 1 o 2 años. Entonces un niño de 9 años puede ser bulleado por otro u otros de 9 años o de 10 o de 11. La maestra está haciendo sin lugar a dudas un acto atroz, está haciendo un abuso de autoridad, una manifestación del poder abusiva y merece también una corrección de otro índole. No se trata de la misma manera, o no debería tratarse de la misma manera a la maestra que toleró una acción de bullying o que insultó a un niño o que lo trató de manera, descalificadora, que a una serie de compañeros que están importunando constantemente a un compañero, golpeándolo, rompiéndole sus cosas. Si no empezamos por delimitar bien cuál es el ámbito de acción, entonces damos lugar a que todo quepa absolutamente en ese gran costal del bullying, y como bien sabemos es una de las primeras maneras de no hacer nada, de acabar no haciendo nada. Y además también es una manera de llevar a cabo acciones y que fracasen. Porque si están tratando en las escuelas o en ciertos ámbitos situaciones que no son bullying como si lo fueran, van a fracasar, no van a poder resolver el conflicto. Que es justamente... Y no es mero nominalismo. Sí, no. Yo tengo una duda sobre este punto. Estoy 100% de acuerdo con ustedes, ¿no? Es realmente una situación urgente y delicada, y que desde luego tiene que estar construida, cualquier medida que se tome para contravenir a esta situación, una claridad en los conceptos. Eso, claro. Desde luego que sí. Pero sobre esa claridad de los conceptos, a mí me gustaría que mencionaran ustedes si se hace o no, o si es necesario o no, que se haga la distinción entre un, vamos a llamarle así, bullying causa y un bullying efecto. Es decir, muchas veces una criatura puede reaccionar de manera particularmente violenta, incluso desproporcionada, porque ya lleva un tiempo sufriendo, y puede adoptar una conducta inapropiada, violenta, de agresión física incluso, y se le puede acusar de bullying cuando en realidad está reaccionando a una vieja historia. Entonces se distingue, y no con esto pretendo pensar ni de lejos que se justifique de alguna forma, pero creo que la diferencia puede permitir entender mejor los mecanismos que están subyaciendo a toda esta situación. Pero ustedes, yo creo que ahí lo que nosotros hemos, a la conclusión a la que nosotros hemos llegado, es que el bullying tiene que tener una serie de condiciones necesarias para poder establecerlo como un fenómeno de bullying. Entonces, bueno, el profesor ya mencionaba la diferencia de edad. Tiene que ser entre pares. Tiene que ser una conducta constante, ¿no? Hablábamos recurrente y repetida durante el tiempo. Entonces, en el ejemplo que mencionas, si yo soy víctima de muchas acciones y de pronto un día exploto,
mi explosión no es una conducta constante, es una respuesta puntual. En ese sentido ya podemos empezar a diferenciar. Claro. Y creo que es muy importante porque además hemos tenido casos en otros programas que nos han invitado donde hay invitados que han sido víctimas o agresores, y es muy común eso que mencionas. Es muy común que, digamos, el acoso o el bullying haya sido muy sutil y entonces los adultos de alrededor no se dan cuenta, pero la respuesta explosiva después de mucho tiempo es tan grande que es sobre el que se van, porque es lo que todo el mundo vio, de lo que todo el mundo se dio cuenta. Y desgraciadamente hay una conducta detrás que permanece sin ser detectada, sin ser vista, por más que la víctima y en ese momento agresor lo denuncie o lo diga. La contestación es, bueno, sí, pero es que lo que tú hiciste fue muy grave. En pocas palabras, hay que contextualizar todo lo que totalmente. Es un hecho como la hermenéutica, ¿no? Cuando yo interpreto un texto, si yo aíslo una frase, bueno, puedo decir lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta el texto completo, en este caso el contexto. Y la mayoría de las veces nos está faltando ese contexto, porque como decíamos antes de la plática, muchas veces los políticos reaccionan por situaciones inmediatas porque saben que la prensa los está acosando, la prensa sabe que la noticia vende, nadie está realmente interesado en sanar esas conductas, en prevenirlas adecuadamente, o da la impresión de que nadie está, porque el problema sigue y sigue creciendo y escalando de manera desmesurada. Si las políticas han empezado hace 4 o 5 años en México, si estuvieran bien encaminadas y hubiera de veras resultados claros, estaríamos en una franca tendencia a la disminución del problema. Y el chico de Tamaulipas seguiría. Claro, el problema es que esto cada vez se vuelve más dramático y las situaciones cada vez más agresivas, más frecuentes también, lo que nos habla de que las políticas no existen realmente. Uno de los problemas creo con el que se encuentra todo educador, ustedes lo habrán visto, es que podemos encontrarnos con planes y proyectos maravillosos que nunca son llevados a la práctica, o que no se encuentra la manera de llevarlos a la práctica. No hace mucho leíamos los 15 puntos que publicó la Secretaría de Educación Pública para empezar a atacar el bullying luego del evento reciente. Y uno los leí, son impecables. Nosotros que tenemos años leyendo al respecto y escribiendo y investigando, nos parece que son de veras impecables. ¿Cómo se van a llevar a cabo cada uno de ellos? Cuando los leíamos, desde el primero me decía Paloma, pero aquí no empieza por no decir esto y esto y esto y esto que no se dice, muy ambiguo, y al llevarlo a las coordinaciones sectoriales y a los inspectores de zona y a los colegios, aquello se diluye y vamos a volver a la reacción de siempre. Así se llevan los muchachos, tienen que forjar su carácter, no podemos hacer mucho, no tenemos tiempo, los planes de estudio no nos dan la oportunidad de cuidar. Entonces sí se tendría que hacer lo que en tantos ámbitos de la relación social. Si no estamos dispuestos a hacer una revolución completa en la manera como educamos, en la manera como formamos a los profesores, lo cual suena muy negativo y además parece un panorama negro, pero significa el cambio casi de idiosincrasia en algunos casos. Estructura mental. Porque los profesores tendrían que saber que su función no es solamente ir a enseñar asignaturas. Es lamentable que tengamos expertos en matemáticas maravillosos, expertos en ciencias naturales, pero que no les importe cómo se conducen sus alumnos, ni cómo conviven. Nosotros siempre hemos pensado que la escuela, ante todo, es un laboratorio de convivencia social. Es un privilegio tener una escuela, trabajar en una escuela, ser profesor, pero eso queda en el plano de las ideas. Aterrizado a la realidad, nos encontramos con un escenario desolador donde los niños conviven en una jungla muy extraña. La familia es fundamental, sin lugar a dudas. Ya, pero es terrible porque a esas criaturas se les introduce un medio supuestamente académico, lo que está haciendo es meterlos en un infierno, por no decir prácticamente ya en el ataúd. ¿Sí? Es una cosa terrible. Pero eso que menciona me parece, a mí me hace correr un cierto frío por la espalda, ¿no? Porque digo, parece que estos señores políticos, por decirlo en términos genéricos, pues son tan ontológicamente inmorales que hasta una batalla lícita, como puede ser la de ir contra el bullying, se convierte en un telón simplemente para todavía solapar más su consuetudinaria inmoralidad. Sí, claro. Y eso a mí me deja profundamente desolado, ¿no? Sí. Hay en el contexto también, en términos políticos y en términos administrativos,
lo que se hace con la escuela. Es decir, la escuela es un sitio para administrar, antes que un sitio para Formal. para educar en los términos de este laboratorio social. Cuando hablaban del cambio de estructura y de la posibilidad incluso de pensar en cómo reformar profundamente, ¿no?, la actividad del docente de cara a los estudiantes, también pasó por mi mente la idea de que se ha actuado en buena medida con la idea de que se educa de manera correctiva. Hay que atender todo para corregir, pero para no prevenir, en el sentido que usted había comentado, ¿no? No para corregir. Y esta cuestión nos deja de cara entonces al contexto más amplio, al contexto de la familia, Claro. ¿no?, al contexto del verdadero diseño de la currícula, que tiene más que ver con cómo generamos escenarios en donde el estudiante se sienta miembro de una colectividad y no miembro de un escenario en donde debe estar a la expectativa de aquello sobre lo que se le pone a prueba para después corregirlo. Claro. Es más, miembro de una colectividad, pero con la capacidad de responder, es decir, de ser responsable. Claro. Porque Y es una además responsabilidad. nos falta un análisis delicadísimo que nadie va a estar porque sacrificaría demasiados millones de dólares, que habría que empezar por analizar de dónde vienen los discursos que verdaderamente están creando la estructura mental de nuestros jóvenes. No vienen del colegio, no vienen de las clases, vienen de la televisión, vienen de muchos otros discursos complejos. Claro. Digo, no es vano recordar la frase famosa de Monsiváis, que la televisora de moda en aquel tiempo, Televisa, se deshace en 5 minutos lo que las escuelas quieren hacer en toda una mañana, por los programas que ponen, por los modelos de conducta, por los valores, porque no deja de ser una gran ventana para la mercancía y el consumo, y se le ponen formas de entretenimiento adicionales que son los programas. Ahí viene mucho de lo que estructura realmente, no solo la mentalidad, sino también el lenguaje de los jóvenes, las formas de relacionarse con las instituciones, consigo mismos. Y eso difícilmente alguien lo va a atacar. Cuando uno lee los 15 puntos de la Secretaría de Educación, eso nunca está tocado. Está tocado a los maestros, que tienen que ser responsables, obviamente, que hay que darle pláticas a los padres de familia, que hay que estar muy previsor para las conductas violentas, cosas que todas son ciertas y todas se deben llevar a cabo. Pero no suficientes. Pero son el curita. Son parciales. Sí, Claro. son un parche. Exacto, o sea, a los 4 o 5 años ya está hecho más del 80% de la personalidad del individuo. ¿Y de qué sirve si papá y mamá siguen viendo el canal en que te estrellas y donde se define definitivamente la moralidad de la familia, donde la misma SEP impulsa a los chiquillos a ver las telenovelas? Sí, O sea, digo, es de una miseria intelectual todo eso, abrumadora, ¿no? Entonces, el bullying, al final de cuentas, digo, ustedes lo dirán, creo que no es más que una de las muy numerosas consecuencias. Claro. No, y justamente es tan complejo que tiene que ver con estos dos ejes, ¿no? Por un lado, está comprobado en otros países que han lanzado proyectos para atacar el bullying y para bajar la incidencia, que es un fenómeno tan complejo que requiere la participación de toda la sociedad hablando no solamente de un círculo pequeño de la escuela donde pueden estar involucrados padres de familia, alumnos y personal académico, sino también el personal de intendencia y además la comunidad, involucrando a los policías, a los bomberos, a los vecinos, aunque tengan o no tengan hijos, cosa que en México es muy poco probable que se logre. Y además, el otro canal que hablábamos hace un momento de la información. Por ejemplo, una de las malas informaciones que circulan en torno al bullying es que es una situación que se da en chicos más grandes, que en preescolar no existe. Entonces, claro, si excluimos a los niños pequeños, como estábamos diciendo hace un momento, Entonces, podrían ser más dóciles de todo. para prevenir y para informar, entonces ya perdimos ahí una ventana de oportunidad bien grande, porque entonces les estamos dando pláticas a los niños de primaria alta o de secundaria cuando ya tienen el carácter y la personalidad casi completamente formada, y entonces estamos tapándonos los ojos de una parte muy importante de prevención, de información, desde
que son chiquitos, desde que podemos tener mucha más injerencia en el control del comportamiento. Sabemos que la personalidad no se puede cambiar, pero sí podemos tener un impacto en la conducta y en el comportamiento de los individuos. Yo quisiera ver su opinión, porque es un punto que a mí particularmente me preocupa mucho, y es que en filosofía uno de los temas que en este momento más es punta de lanza en el pensamiento, y nos hemos sorprendido viendo siglos atrás cómo hemos descuidado en gran medida este tema, es el tema del cuerpo. La fenomenología del cuerpo. Usted se dedica a la psicoterapia, y la psicoterapia tiene una fuerte vena de origen fenomenológico, por eso me interesa este punto. Cuando yo veo cómo es común en los países latinos, es que con tanta facilidad este contacto corpóreo, uno se mete al metro, un microbús, donde bueno, toda la anatomía de superficie todo el mundo la conoce porque es una falta de inhibición total, o estos programas de risa supuestamente en la televisión, donde ve gente uno que se queda con serias dudas si salió muy mal parado, o incluso si no hasta murió en la caída, el resbalón, y lo ponen como asuntos jocosos. Digo yo, bueno, todo eso trae como consecuencia una falta de respeto al cuerpo propio y del otro, por supuesto. Claro. ¿Sí? Yo te pego, como a mí no sé a qué le duele, a mí no me importa, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto si no juega todo ese telón de fondo también en este asunto del bullying. No, desde luego. Sí. Desde luego. Y además ahí es donde se teje toda esta red como muy complicada, donde no solamente se tienen que hacer campañas de prevención, sino de información y educación en general. Recordemos que el bullying es una conducta que está inserta dentro de un círculo mucho más grande de conductas violentas, donde entran, bueno, toda la violencia que conocemos, ¿no? Y desde ahí hay que enfocar el conocimiento del cuerpo, el respeto al cuerpo, la empatía que tiene que ver con el cuerpo del otro, y bueno, por supuesto voy un poco más allá, con las emociones del otro, ¿no? Y con el reconocimiento de mis propias emociones. Entonces, yo creo que es fundamental. Sí, porque muchos de estos actos violentos van sobre la obesidad del otro, porque es de baja estatura, sobre un detalle, ¿sí? Entonces, porque es tartamudo. Exacto, pero todo eso demuestra no solamente un desprecio, sino una ignorancia galopante acerca de lo que es el cuerpo. Claro. ¿Verdad? Sí, y una ignorancia y una distorsión muy seria. Total, sí. Porque no se piensa en el cuerpo como la integridad que cada instituto tiene en su constitución y que además merece cuidado, respeto, una armonización con el entorno y con el entorno social y físico, sino que a veces se ve solamente como una apariencia, y desde que se ve como una apariencia se le vacía de significado también. Y una apariencia vendida. Claro. Porque hay que tener la apariencia que nos venden los medios de comunicación. Si yo vacío de significado a cualquiera de los demás, no me crea ninguna culpa, ningún reparo ofenderlo, injuriarlo, lastimarlo o de plano vulnerarlo al grado de que pueda perder la vida. En este sentido hay argumentos, digamos, muy simples que hablan de la posibilidad de que el bullying tenga un dejo de exageración en el siguiente sentido. Ustedes me dirán, y aquí me vuelvo vocero de quienes sabemos menos al respecto. Los jóvenes y los niños suelen tener en sus primeras relaciones conductas agresivas, ¿no? Miden en cierto sentido sus fortalezas, los juegos físicos en los que participan los llevan a involucrarse en acciones, ¿no? En formas de conducta que a los padres, por sus conocimientos de las derivaciones de continuar con estas prácticas, les parecen que hay que detenerlas o hay que estar al pendientes de ellas. ¿En qué punto estos actos que podríamos asumir como de una agresividad ordinaria se tienden a desdoblar o a traducir en bullying, en conductas deliberadamente, realizadas para vulnerar y lastimar al otro? Es un tema al que le dedicamos un tiempo en nuestro primer libro, ¿verdad? De hecho, prácticamente la introducción al libro es un capítulo en el cual tratamos de precisar cuál es la diferencia entre ese instinto agresivo del ser humano, el que al miembro de la tribu le permite salir adelante, enfrentar a un animal para que la comunidad coma, por ejemplo, o al deportista que está detrás de una red con una raqueta en la mano le permite superarse para ganar un partido con una actitud agresiva, digamos, y que es lo que de pronto puede identificarse como una conducta violenta.
según mucho de lo que leímos también a Santiago Genovés, y bueno, hay mucha gente que ha hablado sobre la violencia, la diferencia inicial puede estar en el regocijo que me causa a mí causarle un daño a otro, o que me provoca a mí causarle un daño a otro. Si yo tengo una conducta agresiva, esa conducta agresiva me puede ayudar a resolver una situación de emergencia que me está poniendo en riesgo. Pero cuando estoy tratando de maquinar, porque además me da placer, cómo fastidio al otro, cómo lo pongo en una situación de desventaja, ahí empiezan muchos de los problemas sociales de toda la historia. Porque de ahí se puede derivar también el ejercicio sucio del poder, por ejemplo. No el poder al servicio de la comunidad, porque soy el anciano mayor que más conoce y estoy para servirlos y ayudarlos, sino el poder porque por fin llegué a la punta donde todos me van a pagar hasta las que no me deben. Y veo cómo le hago para que me las paguen tarde o temprano, y cuanto más pronto mejor. Y eso se empieza a reproducir. Yo estoy completamente de acuerdo con Paloma, desde el kindergarten. Desde ahí ya puede haber historias, conocemos muchísimas, de un conjunto de niñas, de familias de muy buena posición económica, de muy buenas costumbres. Nadie maleduca a sus niños, y sin embargo las niñas en el entorno social de pronto pueden ser lo más viles para excluir a una que no tiene la ropa de moda, la lonchera de moda, y hacerla sentir muy, muy mal, al grado que la niña quiera no ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pensar que el bullying solamente lo ejecutan a jóvenes mal vestidos, mal peinados y que hablan un lenguaje siempre soez, es también una manera muy caricaturesca de acercarse al problema. Cualquiera desde su propia humanidad puede ejercer una acción terriblemente destructora. Yo ahí agregaría, digamos, lo que Romeo está diciendo está hablando de la intencionalidad, ¿no? Digamos, en una fórmula muy sencilla diríamos que cuando tú tienes un acto agresivo y le agregas intencionalidad e intensidad, entonces tenemos como resultado un acto violento. Pero además agregaría, me regreso otra vez a las consecuencias necesarias. Otra consecuencia necesaria para hablar de bullying es que haya daño psicológico y daño emocional. Entonces yo puedo, lo que los chavos dicen, ¿no? Es que así nos llevamos. No el adulto, ¿no? Sino el chavo, cuando le llamas la atención a algo, es que así nos llevamos pesado. Vamos a partir de una situación como tal. Si de veras los chavos se llevan pesado, pero no hay daño emocional en ninguno de los dos, entonces probablemente, y digo probablemente, no estemos ante una situación de bullying. Pero cuando se está dando una situación de lo que decías desde el principio, ¿no? Insultos, apodos, exclusión, y uno de los integrantes, de los participantes, tiene un daño emocional, ya no quiere ir a la escuela, se siente miserable y si seguimos escalando ya no quiere vivir y atenta contra su vida, entonces estamos hablando de una situación de bullying. El problema aquí, y vuelvo a la complejidad, es que cuando tenemos a los chavos que quieren pertenecer, es muy difícil que el que sí está padeciendo el daño emocional lo reconozca. Normalmente no lo reconoce. O para cuando lo reconoce, ya lo reconoce con una serie de sintomatología muy complicada de dolores de cabeza, o la mamá ya se dio cuenta que no duerme, por ejemplo, que no quiere ir a la escuela. Y hay muchos casos de alumnos que llegan a la puerta de la escuela y piden a la mamá, regrésame a la casa, no quiero entrar, porque me siento mal, me duele la panza, hasta que finalmente no pueden más y pueden terminar en una escena espantosa de llanto y por fin diciendo cuánto han padecido durante meses o años. Sí, esto me recuerda una cosa que menciona Maffesoli precisamente de cara a las tribus urbanas, y menciona esto: esta necesidad de pertenencia es un gran freno a la manifestación del daño emocional, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí ahora que estaba escuchándonos, me vino a la mente el maravilloso tratamiento que Michel Foucault hace en la hermenéutica del sujeto a partir del diálogo platónico de Alcibíades, en donde habla de cómo en un momento dado, ya después de Platón, siglos después de Platón, en el pensamiento neoplatónico, se escinden definitivamente la política y la catarsis. Todos los seres humanos estamos inmersos, o la mayoría estamos inmersos en la polis, en la ciudad, es esta vida en comunidad, que la necesitamos, es parte de nuestro equilibrio fundamental. Y que tiene reglas del juego. Y que tiene reglas inevitables, pero también igualmente fundamental es el que yo deje salir de mí todas mis potencialidades y demás, ¿no? De ahí que sea tan importante el papel del deporte y de algunos tipos de actividades físicas y demás. Cuando se da esta decisión, me pregunto yo, ¿no facilita esto las cosas para una psicología, no diría yo forzosamente débil, pero sí mucho más sensible o susceptible y por ende vulnerable,
que sucumba ante justamente esta incapacidad de poder hacer catarsis y le facilita el camino a aquellos que están sin freno ante la frustración de una polis que no les propone nada, porque es lo que digo yo, ¿no? Que no da soluciones. Digo yo cuando estaba joven, ya hace muchos años, antes del diluvio, caramba, la cosa era ya difícil, pero yo lo veo con franqueza y hoy está mucho más difícil. Sí. Es mucho más desesperanzador para los jóvenes el ver que una persona puede estudiar 15, 20 años y termina con un sueldo inferior al de un taxista, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué me mato yo? ¿Para qué me herneo el cerebro pensando si total, mejor me la juego dándole patadas a un balón, igual hago y bueno, voy a ganar millones? Entonces, el mismo concepto del éxito no está ahí entremezclado de manera muy compleja en este problema del bullying. Es a lo que quiero llegar. El modelo del éxito que se maneja y el modelo real que debería ser el éxito como individuos. Es que yo creo que además este planteamiento que tú haces contesta una de las preguntas que todo el mundo nos hace. ¿Por qué ahorita hablan de bullying? Bullying ha existido siempre. ¿Por qué nos preocupamos ahorita? Pues porque ahorita estamos frente a una realidad mucho más desesperanzadora. Sin lugar a dudas, el papel de los medios ayuda poco. Ayuda poco. Sí. Internet, bueno, otro ingrediente fundamental. Y además sin satanizarlo, siempre No, muy no, cuidadosos de no, que no, es no, una no, fuente maravillosa de son conocimientos, sí, claro. al mismo tiempo que un basurero espantoso. Desde luego, son amorales, ¿no? Exacto. Depende de qué sucede de ellos. Exacto. Totalmente. Pero es un escenario en donde se potencializa o se dispara justo el argumento que estaba diciendo Así el es, doctor. Es así decir, es. esta necesidad de pertenencia que no es solamente achacable a la juventud o a los niños, sino por la que también incluso están demostrando los adultos esa vulnerabilidad de cara a esta gran ventana de su personalidad, ¿no? Deja en evidencia que necesitamos aprender. Sí, es uno de los grandes problemas del mundo confortarnos, contemporáneo. No sé si ustedes conozcan la obra del escritor brasileño Rubén Fonseca, que bueno, a nosotros nos gusta leerlo mucho y yo además le dediqué una tesis de maestría. La tesis además, quizá el título sintetiza mucho de la experiencia, se llama La violencia como estética de la misantropía. Y Fonseca presenta en muchos de sus cuentos a personajes e individuos que en realidad se sienten aislados de la polis, saben que pertenecen a la polis sin pertenecer a nada, o pertenecer a la polis sin pertenecer a nada, y entonces de pronto descubren que la única manera de cobrar identidad es a costa de la identidad de los otros. Y entonces tenemos historias terribles. Es un discurso muy subversivo el de Fonseca, con una violencia a veces demasiado explícita, que llega inclusive a confundir a algunos lectores, suponiendo que el autor es un incitador a la violencia, pero hay un discurso racional y de análisis tan bien estructurado que de veras está desmontando mucho de lo que significa la maquinaria social y la manera como las instituciones, sobre todo políticas, pero también las instituciones del dinero, han aprendido a prescindir del individuo, aunque es su principal consumidor o su principal proveedor de votos, que es para lo único que a fin de cuentas los puede necesitar. Fuera de ello, el individuo está desamparado. Entonces, el día que el individuo, hay un cuento, El Cobrador, tú lo recordarás, un cuento pavoroso donde un hombre dice, de Fonseca, que está en un libro que se llama El Cobrador. La tesis del cuento es: toda la vida pagado y me toca cobrar. Y entonces se hace, y el tipo es un poeta además, pero se hace de un arsenal poderosísimo y empieza a buscar gente, y además a cada rato buscan los diarios qué se dice de él, porque por fin los diarios están hablando de alguien que era nadie. Y ve la televisión y dice: me gusta ver durante horas la televisión para ver a esos que se toman el whisky con su camisa sanforizada. Como la obra de Musil, de Roberto Musil. Exacto, como El hombre sin atributos, exacto. Entonces, si hay un discurso por fin que está dando respuesta, tristemente es un discurso en la literatura a la que acuden el 0.03% de los individuos de las sociedades. Nadie va a la literatura a Qué aprender cosas. significativo, ¿no? Qué significativo esto. Pero sí hay ya respuestas, sí. Pero yo creo que ahí estamos en una sociedad donde no solamente de pronto los asesinos que empiezan a cobrarse, y que el orden muy pronto los considera además resentidos sociales, marginales, inadaptados, etc. Los descalifica porque los normales no actuaríamos nunca así. Y refuerza un discurso en el que todos tenemos que vernos como normales para no levantarnos nunca contra ese poder que nos cancela toda posibilidad de participar con nuestra experiencia de las decisiones de la sociedad.
Esto sin duda lo aprenden los niños en la casa, lo respiran en la casa. Entonces, ¿cómo soy alguien en el salón de clase si no es siendo el líder que se sale con la suya siempre? Y es otro, al que le celebran las bromas. Es otro de los grandes temas que Paloma y yo hemos estudiado mucho en nuestro trabajo cotidiano. Si algo abunda en las escuelas y vende y tiene muy buena prensa es el líder negativo. El que se sale con la suya, el que aunque estudie toda la tarde para sacarse un 8 dice, yo no estudié nada. El que no hace la tarea, el que se burla de los demás, el que se burla del profesor. Exacto. Y tiene que ver con esto, con la decisión, con la polis. A fin de cuentas, ahí está un orden rector y yo estoy como de lugar viendo cómo hago para crear una cultura paralela o una subcultura o una contracultura, a fin de cuentas, que no tiene orden, que no tiene ningún orden. Como no puedo decir lo que soy, digo lo que no soy. Exactamente. Y además señalo lo que quiero que los otros no sean. Exactamente. Tú no vas a ser obediente. Claro. Tú no vas a ser obediente, porque yo estoy para vigilar que todos seamos iguales en el mundo de la anarquía. Sí, es terrible, ¿no? Hegel, pero sí, es terrible. Iba a hablar de la normalidad, pero quedó perfectamente aclarado con lo que dijo. Y de esta forma en la que se normaliza esta conducta que en realidad es violenta, es completamente acosadora de cara al individuo que la padece cuando hablamos del bullying. Pero voy a trivializar un poco esto, porque los medios de comunicación también nos dicen, por ejemplo el cine, voy a citar 2 películas, una que se titula algo así como Lobo Adolescente y otra que se titula Carrie. En ambos casos la solución del sujeto que es acosado por un grupo de jóvenes mayor fuerza, que son el modelo del éxito, ¿no? La película resuelve el drama de estos personajes con la aparición de lo sobrenatural. Es decir, uno con esta posibilidad de convertirse completamente en un lobo, adquirir esta fuerza y este poder, y entonces se les quita, los pone en su lugar, entre comillas, y la otra que es Carrie, que por X cuestión mágica quiere poder, ¿no? El poder de controlar el fuego, y entonces descarga todo ese dolor contra todos aquellos que la hicieron pasar para hacer, ¿no? estas penurias de la violencia. Es curioso cómo esto se convierte en objeto de espectáculo. Es el lugar al que yo quería llegar. Pero además del espectáculo hay una truculencia terrible, porque la solución no sale de lo natural. Exacto. La solución no sale del orden humano. Y la solución tiene que venir de algún ámbito fuera de lo humano, ¿no? De lo demoníaco, de lo extraterrestre. La desesperación ante la imposibilidad, entonces. Claro, pero como no podemos hacer un discurso de veras que la gente vaya a entender y lo vaya a reproducir o atender a él de manera consistente, porque a lo mejor eso ni llena las salas de cine. Sí, porque si además el personaje de Carrie acude con su psicólogo, con su orientador y empiezan un plan de trabajo para poner en orden a los malos, se aburre la mitad del cine. Bueno, yo iba a comentar 2 cosas. En primer lugar, es desolador porque si yo soy víctima y veo esa película, digo, ching, yo no tengo sobrepoderes, no tengo futuro, entonces pues voy y me suicido, ¿no? Y por otro lado, pensando en lo que estabas comentando, películas como Después de Lucía, que sí se atreven a plantear una situación mucho más real. Es una película que a mí me pareció muy interesante, yo la trabajé con muchos adolescentes, tiene una respuesta mucho menos taquillera que esas 2 que tú mencionaste, y entonces resulta que para los chavos conectarse con una película como Después de Lucía es que es una película aburrida, es que eso no pasa, es que, sin embargo, no se hacen esos planteamientos de Carrie o de Lobo Adolescente. Pero aquí hay un aspecto que me parece señero de cara a la complejidad. ¿Sí? La complejidad, entre muchas cosas, uno de los aspectos más importantes que señala es que los sistemas en general no se hacen más complejos ni menos complejos, son complejos. La realidad y la complejidad son lo mismo, y la linealidad es, dijéramos, el nivel más bajo de la complejidad, que ahí está, no lo podemos negar. El problema ha sido que hemos querido dar una lectura a toda la realidad, al mundo, al ser humano, a todo, desde la linealidad solamente. Y precisamente creo que el problema de la desesperanza viene de haber quedado ya estructurados mentalmente en la idea lineal,
Y cuando nos enfrentamos a la realidad, al mundo real, evidentemente nos enfrentamos a la no linealidad, es decir, a la no proporción. Es decir, tú me das tanto, yo te tengo que dar tanto. La ley del talión es una ley estrictamente lineal, ¿sí? Pero precisamente el maniqueísmo es otro escenario, igualdad de peso en el bueno, lo malo, etc. Que puede ser el filial neigos de Empédocles o el Eros y el Tánatos de Freud. Maniqueísmos que están ahí perfectamente marcados. Pero la cuestión es ahora cómo rebasar ese nivel, cómo poder aceptar que yo no puedo comprender al otro. En pocas palabras, ¿cómo podría yo aceptar el misterio del otro? Creo que el bullying es una de las múltiples manifestaciones de negarse rotundamente a aceptar el misterio del otro o a acallarlo y eliminarlo. Yo no puedo no entender, por lo tanto te elimino, ¿sí? No, pero no puedo no entenderte a ti, lo cual me regresaría a entenderme a mí. Por supuesto, ¿no? esa es la regla que pasa de las guerras. Sí, es lo mismo, lo que puede pasar a nivel de una secundaria. Ponte de rodillas para que le digas aquí a la cámara que tú no sé qué hiciste y todavía te doy una patada en la cabeza. Bueno, pues puede ser lo mismo que está pasando entre Israel y los palestinos, puede ser lo mismo que puede estar pasando, claro, con, digamos, proporciones diferentes, pero el fondo es estrictamente el mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Y ahí nos enfrentamos con un problema mayor. Monumental, claro. Un problema muy complejo. Porque no puede uno dejar de olvidar que en lugar de dar más herramientas y mejores herramientas a los maestros en su formación, que los haga más conocedores de la sociedad. Digo, yo me imagino que sería una pretensión casi de fábula que leyeran algún de un texto de Foucault. Yo creo que acaban leyendo manuales de la propia Secretaría de Educación Pública. Maestro, eso es lo que hace falta. Sí, pero a lo que me refiero, si vemos en las escuelas lo que ocurre, tenemos una escuela primaria y secundaria actualmente que está funcionando para sacar alumnos adelante, no para que aprendan contenidos, para que aprueben cursos sistemáticamente y el profesor tiene que ver cómo le hace para pasarlos, porque tenemos un serio problema en las evaluaciones internacionales y podemos perder millones de dólares. Y entonces la currícula escolar se está vaciando tristemente de contenidos significativos, porque no importa cuánto aprendan los alumnos, hay que pasarlos a como dé lugar. Bueno, la reforma sobre calificaciones de la SEP del último año es verdaderamente para ponerse a llorar. Tragedia griega. Donde uno puede, un alumno de 13 años, por ejemplo, de 14, de 15 años, puede optar, si reprueba 2 periodos, una asignatura, por cancelarlos y hacer cuando él quiera un periodo en el que, si saca una calificación de 6, se la ponen en todos los anteriores. Y entonces él puede decidir cuándo estudia y cuándo no. Sí, estudió un día en vez de estar participando constantemente. ¿No? La poderosa sapiencia de que todas las cosas que hacemos tienen alguna consecuencia se pierde, porque yo puedo trabajar o no trabajar, de todas maneras voy a ser promovido. ¿Cómo aspiramos en consecuencia que se ponga en el centro del tema de la educación la formación de individuos consistentes, responsables con su sociedad, respetuosos del cuerpo social y del cuerpo propio y de sus compañeros, si no tenemos siquiera la intención de que aprendan asignaturas, sino que solamente sean promovidos para algún día salir, como decía hace un momento, a ser profesionistas de 4,000 pesos al mes sin ninguna aspiración social? Y entonces a lo mejor ver cómo defraudo un día a mis amigos, o si me saco la lotería, o si me voy a las bandas de narcotráfico porque les va re bien. Sí, en pocas palabras, el Hay principio del mucho mérito. dinero y estudian muy poco. El principio del mérito se esfuma. Totalmente. Completo, ¿sí? Sí. Es terrible. Yo hice en algunos momentos de estos principios, con estas hojas curriculares de las materias, y cuando yo veía, después de haberlas hechas, me lo regresaron directamente y decían, no, Pomposo, tú tienes que utilizar los verbos, solamente un conjunto de 30 y tantos verbos que son los autorizados. Bueno, me pareció muy extraño, pero cuando me fui a asomar a la lista de esos verbos, yo me fui de espaldas. Cuando vi que no estaban presentes en esas listas los verbos conocer, comprender, saber, de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces cuando yo indagué por qué, la respuesta fue peor todavía. Porque si empleamos esos verbos y el profesor no alcanza el cometido, el alumno se puede deprimir. Claro. Sí. Yo Sí, además, una hoja más se No, claro. cae en una Ya, retórica, se cae en una retórica donde los verbos lícitos son instrumentar, acompañar, Facilitar. facilitar. Exactamente.
Exactamente. Sí, es muy riesgoso. El cómo es una de las cosas más complejas porque se pueden dar recetas muy fáciles. Si todos tuviéramos, volviendo al inicio de la plática, una sociedad muy consistente donde la gente actuara con una formación clara, las recetas se aplicarían con mucha facilidad. Todos sabemos que basta con un maestro muy asertivo, que esté atento a los contenidos de su clase como a cada uno de sus alumnos, para detener una situación de abuso y decir: esas cosas no se hacen en mi clase, por favor, te comportas bien y sigamos con la clase. Y entonces todos seguirían trabajando bien. Si el maestro se hace de la vista gorda porque voy a quedar mal con el grupo si me pongo de regañón, si el maestro cree que así se llevan los jóvenes, ¿cómo voy a creer eso que dicen los especialistas del bullying que creen saber más que yo? Entonces empieza a generarse un espacio donde la víctima está de veras en el desierto, no tiene para dónde abandonado. Un maestro que no le interesa, que va a cubrir unas horas, ni siquiera a dar clase. Es una chamba. Digamos, exacto, es una chamba donde tengo que ir y cuidar al grupo en lo que hacen 3 ejercicios de matemáticas o en lo que llenan 3 hojas del libro de la SEP. Yo me pongo a hacer mis cosas y lo que esté pasando allá me tiene sin cuidado. Y porque además yo entendí verdaderamente lo que entre líneas me están diciendo, que basta con que les reporte calificaciones aprobatorias y están contentos y me siguen manteniendo en mi plaza. Entonces, y para lo mal que me pagan, además. Claro. Además, porque me voy a preocupar yo. A partir del cerebro. Sí. Es terrible. Este panorama me regresa a mí. Espero que pueda estimular que sigamos conversando de esto, pero me regresa la idea de que administrativamente el sistema educativo se mantiene sobre este paradigma correctivo. El docente padece lo mismo en muchas ocasiones que el estudiante, es decir, si no me corrijo, me castigan, y para que no me castigue el sistema, entonces hago como que no lo veo, porque resulta más conveniente para el sistema en general. Claro. Es curioso, no sé si sea así de dramático, pero ronda cuando menos la cabeza de un grupo de docentes, ¿no?, que entrarían en este perfil un tanto acomodaticio, ¿no? Sí, Sí, claro. Sí, yo creo que nadie se quede con la idea de que generalizamos y creemos que todos los maestros de este país pertenecen a esa identidad tan deleznable. No, hay grandes maestros, grandes formadores y gente que se toma muy en serio su trabajo. Por fortuna. Sí. Con uno de los libros que publicamos con Limusa, hacen una labor muy interesante en la cual hemos participado Romeo y yo, que es que dan conferencias gratuitas a maestros, y la verdad es que da mucho gusto ir a esas pláticas porque es un foro muy grande, va mucha gente, muchos profesores, y además les ofrecen distintos temas. Tienen una colección muy grande que se llama Aula Cognitiva, que es una colección que son como 10, 15 libros. Sí, más o menos. Uno de los cuales tiene que ver con el tema del que nos especializamos, que es el tema de bullying, pero digamos hay otros temas. Y entonces lo que hacen, y tiene que ver con eso, y creo que fue importante que lo aclaráramos, sí es cierto que hay maestros muy comprometidos, que se preocupan, a veces incluso que sin tener los medios buscan ir más allá, ¿no? Que nos escriben, que nos llaman para que los ayudemos a aterrizar una situación o a ver qué hacen. Y bueno, pues sí hay que reconocer que sí existe gente así, ¿no? En esta intención de dar respuesta a este panorama complejo y por momentos más complicado de lo que aparentemente puede resultar, hablando en términos de complejidad, se habla de la educación para la paz. Me resulta que hablar de educación para la paz resulta un tema enorme de cara a intentar resolver en términos prácticos. Lo dejo así, ustedes me dirán qué piensan, si es tan enorme como a mí me parece, pero el doctor planteaba también una cuestión, y usted lo recalcó, que es la dignidad del cuerpo, una educación sobre la dignidad del cuerpo. ¿Qué tanto hemos avanzado ahí? ¿Cuál es el escenario que ustedes ven con su experiencia? No sobre la educación para la paz, creo que hay muchas lecturas, se ha escrito mucho en los últimos años al respecto, pero una educación sobre la dignidad del cuerpo o sobre el otro término que ustedes consideren asociado a revalorar, a reivindicar la corporalidad del sujeto en su entorno social. Sí, que haya, por ejemplo, una defensoría de los derechos humanos, de los derechos de los niños, es mejor a que no exista, aunque sepamos que difícilmente se aplica. Que haya leyes que pretenden por fin legislar en torno a cómo deben llevar las relaciones entre los adolescentes y por qué es importante el respeto como centro
de la reflexión es importante que lo haya. Yo creo que ya que existen todos esos discursos, ahí habría que empezar cómo aterrizarlos de manera muy consistente, y eso implica mucho trabajo de muchos especialistas y sobre todo algo que se nos da de las manos, aunque podría parecer una condición sine qua non, que es el compromiso. Quien está educando tiene un compromiso grandísimo entre sus manos y no lo puede aplicar solamente 10 minutos al día o 50 o 60, sino que tiene que ser ejemplar todo el tiempo, por ejemplo, en algunos aspectos. Y eso aplica para los padres de familia. Y eso, claro, y eso tendría que aplicar para los padres de familia. Sí, no, sin duda. En la escuela, y además ese comportamiento ejemplar no solamente tendría que ver con un discurso moralistoide, sino incluso con la propia vocación por el amor al conocimiento, el respeto a compartir conocimientos, el respeto en consecuencia al otro también, y al otro en todo su significado, incluido como parte central su corporeidad, como estabas diciendo hace un momento. Entonces, eso nos está faltando mucho. Yo siempre pienso, y lo comentamos a cada rato Paloma y yo, hay muchos discursos admirables. Si uno lee la Ley General de Educación de este país, es una cosa maravillosa. A mí me parece un acierto. A veces en las juntas de directores, algunos extrañan cómo no podemos volver a los tiempos aquellos en los que podemos expulsar alumnos de la escuela porque eran unos desgraciados, y sí llegan a hacerlo, ¿eh? La Ley General dice: en este país nadie puede expulsar a un alumno de una escuela, porque detrás hay una razón imperiosa. Estamos para formar a los alumnos, no para excluir. No podemos ser como Michel Foucault lo dice también en el discurso del poder. Una de las maneras como que el poder ha encontrado para excluir a los indeseables es recluyéndolos. Exacto. Y como no hay cárceles en las escuelas, entonces los corremos a los apestados que se vayan a otro lado, aunque sigan con una mala historia que los puede llevar a situaciones de riesgo delictivas, a crear familias disfuncionales, etcétera, porque no nos interesó hacer nada por ellos, porque nuestro compromiso llegaba a señalar: tú eres el bueno y tú eres el malo, y el malo se va. Entonces nos lleva esa ley a involucrarnos, a tener que hacer algo con el transgresor, con el desordenado, con el mal ejemplo de los demás, con el que bulea a sus compañeros. En el nivel de la regla todo está perfecto. Cómo se aplica es verdaderamente un caos, es pavoroso, porque nos podemos encontrar todo tipo de situaciones que rayan las más de ellas en la indiferencia. Hay un experimento que vi hace tiempo en internet muy interesante. Creo que es de los años 80, la filmación ya es vieja, pero es una maestra de preescolar que está dando clases y les recuerda a los alumnos que es el Día de la Hermandad. Y todos tienen muy claro el concepto. Muy bien. Al día siguiente, ya pasó esa festividad, le dice: muy bien, a partir de hoy, los importantes y los que están bien en esta clase son los que tienen ojos azules. Todos los que no tienen ojos azules están mal. Se crea una desazón terrible en el grupo. Claro. Y durante una semana, todo lo que hacen los que tienen ojos azules está bien, aunque sea una barbaridad. Son los primeros que toman la palabra, etc. Y se empieza a dar una especie de presión en los que no tienen ojos azules terrible, hasta incluso llegar a asumir su postura. ¿Y por qué no levantas la mano? No, porque yo no tengo los ojos azules. A la siguiente semana cambia la jugada. Ahora los que están bien son los que tienen ojos cafés, y los que tienen ojos azules están mal. Al cabo, es un ejercicio que dura casi un mes al final de cuentas. Y uno dice: bueno, ¿a qué va? Al final de cuentas los chicos caen en la cuenta, y luego les pasan la película a los padres, y los padres se les cae la cara de vergüenza, porque evidentemente son ellos los que les han enseñado que, pues, que un negro, lástima que es negro, claro, pero pues tienes una superioridad, pero está mal. Y al mejor de los casos, yo soy bueno contigo y date por satisfecho con eso, ¿no? Porque no puedo hacer más por ti, ni mereces más, ¿no? Y bueno, se voltea completamente y les muestra de frente a ellos lo absurdo, lo ridículo de todas esas definiciones tácitamente aceptadas. Digo yo, ¿no sería interesante, en proporción a esto, hacer algo similar y que vean lo ridículo que es, ¿sí?, el maltratar físicamente, psicológicamente a alguien? Porque todo lo que hacemos, a mí no sé, es una, ya he metido suficientemente en mi cuchara, pero a mí me parece que aquí hay una cuestión que, y ya lo mencionaron ustedes, ¿sí?, y es que todo lo que hace el ser humano, todo, independientemente de los juicios de valor, si esté bien o esté mal, sea conveniente o no, oportuno o no, lo hacemos todo por alguna razón. Claro. Sí. Nadie hace nada
Ni siquiera el asesino, el que le hace bullying, sin razón. Sí. Tiene que haber razón o razones por lo que se hace. Y si supiéramos eso, tuviéramos conciencia de que tenemos razones en todo lo que hacemos, probablemente, no sé, ustedes me dirán, yo posiblemente soy muy idealista, pero creo que sería bastante para empezar a darse cuenta Claro. de lo ridículo de Claro. muchas de nuestras acciones. Sí, en el contexto de la escuela, por ejemplo, algo más que se puede hacer es, como decíamos hace un rato, identificar a un alumno que actúa negativamente y considerar que él va a actuar negativamente toda su vida. Paloma, por ejemplo, en la escuela en la que trabajamos, lleva a cabo algunas actividades que a mí me parecen muy buenas y dan muy buenos resultados, como por ejemplo, cuando identificamos un caso de bullying, porque el alumno nos comenta, porque sus amigos nos dicen, porque los papás van y lo comentan, primero no hay que desatenderlo, no hay que pensar que no es cierto, que vamos a ver qué pasa. De inmediato hay que ponerse a trabajar. Y entonces lo que ella crea es un grupo de apoyo, ¿verdad? Y en el grupo de apoyo tienen que estar varios compañeros, y entre ellos, que supuestamente están elegidos al azar, tiene que haber alguno o algunos de los agresores. Claro. Para pedirles que empiecen a ayudar a un alumno que sabemos que está padeciendo por alguna razón, no señalamos a nadie, no decimos porque tú te has encargado de fastidiarle la vida y vas a ver ahora vamos a ver cómo pagas, porque vas a estar siendo observado, porque le confirmamos al otro que esa es su identidad. Entonces aquí no sabemos quiénes lo agreden, pero dicen que sufre mucho, nos van a ayudar. Y a veces los agresores de pronto cambian su identidad y se dan cuenta que son tomados en cuenta de otra manera, que pueden involucrarse de una manera distinta, que no pierden su liderazgo y nos ayudan a resolver situaciones de manera pronta, ¿verdad? Sí, porque además, digamos, esta aproximación parte de la idea que el agresor lo que está buscando en algún lugar es llamar la atención, es asegurarse de una forma, digamos, equivocadamente, Sí. a pesar de violentar al otro, pero finalmente lo que está buscando es eso. Entonces, este grupo de apoyo lo que hace es darle ese reconocimiento social, generar un compromiso dentro del grupo y con un adulto, que es el que lleva a cabo la dinámica, y entonces de verdad es impresionante cómo reaccionan, porque les estamos dando una oportunidad, una salida asertiva de llamar la atención, de comprometerse, de ser un líder, de tener más seguridad. De no quedar mal ante el grupo, de no quedar mal porque a fin de cuentas dicen, bueno, pues lo pidió la maestra, no es que yo quiera ser bueno ahora, pero no me queda de otra, y empiezan a actuar bien. Y las soluciones nunca las tiene que dar el adulto, tienen que salir del chavo. Hay una Y entonces no es algo que, autorrealización. exacto, no es algo que yo dije, sino que Claro. tú dijiste tal y fue tu idea y tú te comprometiste, descubriste. y eso genera un movimiento interesante. Pero yo nada más quería comentar a lo que tú decías hace un momento, que me parece, en efecto, sería maravilloso, pero sería tan complicado como que todas las personas nos conociéramos verdaderamente, que desde cualquier perspectiva, por supuesto empezando por Freud, psicológica, es casi imposible. A veces ni nosotros mismos sabemos por qué hacemos las cosas. Y la mayoría de las veces cuando nos enfrentamos a una razón oscura, no sé, si yo hice algo por envidia, o por venganza, o por enojo, es muy difícil que el propio sujeto lo reconozca. Y entonces el conocer por qué el otro hace las cosas tendría que empezar, y ya lo había mencionado hace un momento, desde el autoconocimiento. Sí, el oráculo de Delfos. Exactamente. Conócete a ti mismo y desde ahí parte. Claro. Así es. Me va a dar mucha pena tener que salir del oráculo de Delfos y de lo que dijo de Luis, lo que concluyeron de manera muy efectiva y además puntual, para recuperar cuestiones asociadas a los proyectos que hay por la Secretaría de Educación Pública relacionadas con lo que se llama la mediación escolar. Porque cuando amanecen los proyectos de mediación escolar, no amanecen vinculando los conflictos con la razón de ser de la mediación escolar. Es una nueva estrategia para atender todos estos nuevos problemas. Cuando ustedes platican de este ejercicio que se hace para atender el bullying, no es que sea una novedad, es una estrategia que amanece para atender una necesidad. Aquí me parece que se evidencia, y yo lo pongo para que ustedes lo comenten si así lo desean, una vez más esta lógica lineal en donde
tengo un proyecto y ese proyecto se mejora sumándole este proyecto. Y una vez que yo ya les dije a todos ustedes con un curso de iniciación que esto les va a servir, ahora viene otro proyecto. Si nosotros recuperamos esta experiencia que acaban de narrar como una de las formas de producir mediación escolar asociada al bullying, estaríamos ofreciendo de entrada a un grupo docente la oportunidad de generar una acción con posibilidades amplísimas de éxito. de éxito. Sí, generando espacios de catarsis precisamente, Claro. ¿no? Espacios de empatía, de resignificación de mi posición en el contexto social en el que me estoy moviendo, que los otros me vean con otros ojos y eso me gratifique y de pronto me doy cuenta que no necesito pasármela dando zapes a todo mundo a mi alrededor. Sí, yo creo que sí es importante encontrar maneras de resignificar los contextos de violencia en las escuelas, que pueden tener que ver con este tipo de acercamientos a los jóvenes. Vuelvo a insistir, se necesita mucho compromiso, que no de veras se la crea. Aquí nadie se va a lastimar, nadie se va a faltar el respeto, nadie va a ser víctima, nadie va a acosar, nadie va a volver a decirnos me voy del colegio porque llevan un año fastidiándome y nadie hizo nada por mí y no me queda otra que ir a ver, buscar dónde hago algo más digno con mi persona. Yo creo que recursos, métodos hay muchísimos. Lo que importa es el verdadero compromiso, acercarse además a los padres. Sí. Y además desde dónde, ¿no? Porque a mí lo que me ha pasado a lo largo de muchos años es que cuando yo oigo esta idea de la mediación, un poco lo que yo mencionaba hace un momento, cuando nosotros trabajamos en este sentido con los grupos, el adulto está ahí para dar inicio a algo que tienen que tomar los chavos en sus manos. Y a veces la idea de mediación es una idea que además se hace mucho de yo llamo a la víctima, llamo al agresor, a ver, pídense una disculpa, dense la mano, esto ya no vuelve a suceder, ¿verdad que no, con el panito, verdad que no, perenganito? Perfecto, ya medié, yo me quedo satisfecho de que solucioné el conflicto, los chavos se dan la media vuelta y el conflicto no solamente permanece, claro, y eso se puede confundir con una mediación y me parece terriblemente peligroso. El primer conflicto que intenta, el primer entuerto que intenta resolver el Quijote en su primera salida tiene que ver con la situación así. Están golpeando a un niño atado a un árbol, un hombre poderoso, y el Quijote llega y los pone en orden y dice que si no va a hacer con él lo que debe hacer. Y le dice, a ver, ¿qué te pasa? Pues me está golpeando porque dice que es un trabajo y sin embargo me debe dinero y no tengo los zapatos. Y el otro dice, pues es un vago, no hace nada con las ovejas, me las está perdiendo, todo el tiempo pierdo una. Y el que otro, pues tú no puedes hacer ya nada contra él, le compras los zapatos y tú vas a tratar de ser más eficiente y si no me buscan. Y se ve el Quijote y bueno, la golpiza que le ponen al escuincle en cuanto se ve el Quijote es monumental. Sí, esas entrevistas, esos encuentros artificiales del bueno y el malo, porque además se les redefine, tú fuiste la víctima, tú fuiste el agresor. Nunca se les dice por qué lo hicieron, nunca se trata de que me dicen si es una posición necesaria o no de ellos. ¿Sí? No da ningún resultado, pero así suelen actuar las autoridades con mucha frecuencia. Porque es lo más fácil, porque claro, como lo decían muy bien ustedes, es puro postín, a ellos les conviene políticamente. Bueno, de ahí deriva la profunda inmoralidad de estos individuos, ¿no? Que usan la miseria y la desdicha de otros para ellos levantarse como los grandes adalides, ¿verdad? O que lanzan campañas, ¿no? Vamos a trabajar, de ahora en adelante vamos a trabajar con la mediación en las escuelas, pero no se aterriza, lo que decíamos hace un rato de todas estas leyes, no se aterriza el paso a paso. Y si ya tocamos el tema de estos maestros que muchos no se comprometen y muchos no saben qué hacer, pues entienden lo que pueden entender con la mediación o la malentienden y la mal llevan a la práctica. Y entonces todas estas ideas, decía Romeo, se quedan en eso, ¿no? En el mundo de las ideas y nadie las está aterrizando de forma adecuada. Y entonces nos asombramos cuando decimos, bueno, hay leyes y políticas desde hace 4 o 5 años, pero la realidad es que no ha cambiado nada. Y puede parecer que se está haciendo algo, que es lo más lamentable. Porque el escenario que pone Paloma puede ser solamente una síntesis de múltiples escenarios.
si enfrenta a los dos alumnos para que se disculpen, pero también si llamo al papá de la víctima y al del agresor y el del agresor lo regaño, estoy creando resentimiento en el papá y en el victimario. Y si le digo, es que necesita llevarlo al psicólogo, que no tendría que llevarlo al psicólogo para que deje de agredir, porque en el contexto se están dando dinámicas que a lo mejor en la casa el niño es encantador y en otras situaciones es encantador, en la escuela algo está pasando, entonces no se va a resolver nada, pero parece que todo el mundo se puso las pilas y está haciendo algo. Si no se llega mucho de lo que hemos intentado hacer, ¿cuál es la raíz verdaderamente del problema? Su raíz epistemológica, cuáles son los significados, cuáles son los roles que estamos asumiendo, cuáles son los discursos que hay detrás de este problema. Vamos a seguir dando pildoritas para curar un cáncer, ¿no? Sí. Regresamos a la encrucijada, pues. ¿Les parece si procedemos de manera de cierre con el doctor Pomposo, después profesor y concluimos? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, yo creo que sería no solamente aventurado, sino sería profundamente irresponsable si yo dijera, bueno, la solución es esta. No, el ser humano creo que es fundamentalmente una singularidad impredecible, y eso para todos. Como aquí se dijo en un momento dado, me encuentro yo haciendo lo que no debía y no haciendo lo que debía, diario, ¿sí? Y muchas veces. Entonces, probablemente conócete a ti mismo debería empezar por reconocer que no me puedo conocer nunca totalmente a mí mismo, y menos aún podré yo pretender conocer al otro, ¿no? El ser humano, estrictamente hablando, es inútil, porque es supraútil, porque está por encima de la utilidad. Es ahí donde está la no linealidad de la complejidad del ser humano. No es utilizable, no es desechable, no se vende, no se compra, no se usa o se desecha. Claro. Entonces, no digo que eso sea la solución, pero me parece que sería fantástico que en las escuelas se hubiera mucho más patente una presencia del humanismo. En las matemáticas, en la física, en la geografía, en todo. No solamente en la clase de civismo, o en la que igual ya se da, no sé, pero en ese tipo de materias, no, desde luego ahí también, pero no, en todo. Debería haber y no un barniz, una verdadera capa sólida de humanismo, porque todo ser humano, primero es humano y solo después es ingeniero, médico, abogado u otras cosas. Sí, no deja de ser un ser humano, ¿sí? Que nace, vive y muere, todos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo invitaría al público a que le echara un vistazo con mucho detalle, ahora que en internet se pueden conseguir imágenes con muchos píxeles, del cuadro que se llama El triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo, y se estuviera ahí una media hora viendo los personajes, a ver después de eso qué tanto se va a atrever a burlarse de alguien. Sí. Bueno, en mi caso me parece importante subrayar, hemos estado hablando prácticamente todo el programa acerca del trabajo en las escuelas, del fracaso en algunas ocasiones, de algunas prácticas efectivas, de lo que se ha dejado de hacer, de cómo las políticas educativas amanecen y nacen tan mutiladas desde el principio, porque su aspiración es otra, responder a entornos políticos, a promoción de políticos, etcétera. Descuidamos muchos ámbitos porque el tema es tan complejo que no da para una hora. Un tema que habrá que volver a pensar es la familia y la relación de la familia con la escuela. Porque la familia en sociedades como la mexicana, lo hemos visto en los últimos 50 o 60 años, ha dejado de creer en las instituciones. Cuando era yo niño me tocó percibir algo que además me pareció un cambio muy dramático, así nos lo hacían vivir en la casa, de una sociedad en la cual se respetaba, por ejemplo, a los policías y de pronto se empezó a desconfiar terriblemente de ellos. Y no fue una maquinación de la sociedad, fue una mala conformación del Estado que nos llevó a esa consecuencia. Y cuando empecé a tener la idea de que yo probablemente quería ser maestro, de pronto me encontré con que ya el maestro se había convertido en un objeto de desprestigio y de desconfianza también para las familias. Hoy en día las familias viven mucho en contra de la escuela, mucho frente a la escuela, muy ávidas de desconfiar de todo lo que se haga, porque la escuela se ha vuelto susceptible de esa desconfianza y se tiene que volver a trabajar para encaminar adecuadamente. Y ojo, volver a trabajar es decir nada después de lo que hemos estado platicando toda la hora, porque cómo, por dónde, hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a pensarlo, hay que poner a trabajar especialistas, gente que tenga vocación para que el proyecto de educación nacional vuelva a ser un proyecto
que suscite confianza en las familias que mandan sus hijos a las escuelas. Porque si no vamos a seguir teniendo proyectos y proyectos que no aterrizan en las casas, porque la casa, si yo señalo su hijo es un agresor, ayúdenos por favor, o cómo le podemos ayudar, que me parece que sería una manera muy positiva de acercarse a los padres de familia. Estamos teniendo este problema y su hijo no es un indeseable, no es que no queramos volverlo a ver aquí, queremos saber qué podemos hacer con usted para ayudarlo, para resolver esta manera de relacionarse con los demás, porque puede agravarse. Y entonces provocaríamos un acercamiento con la familia. Si a la familia la señalamos y la descalificamos, nunca vamos a encontrarnos, y el diálogo va a ser un diálogo de sordos donde nadie quiere hacer nada en favor de la educación de los niños, ¿no? Habrá que volver al planteamiento algún día. Bueno, yo nada más como subrayar la necesidad de la información, de estar informados, de estar bien informados, que creo que eso tiene que ver con todos esos aspectos, tiene que ver con no equivocarnos en atacar al que explotó después de que lo agredieron varias veces, que tiene que ver con poder enfrentar una situación de bullying cuando sí es bullying y no cuando no es bullying, y estar informados en términos también de lo que significan las propuestas que lanza el gobierno y cómo se pueden aterrizar, empezando pues por el medio que lo rodea a uno, evidentemente, y haciendo este tipo de difusiones, que siempre ha sido uno de nuestros objetivos con los libros, generar la difusión correcta y apropiada de la información en todos sus aspectos, es decir, desde qué es el bullying hasta, lo que hablábamos hace un momento, de ofrecer ciertas propuestas para su atención. Coincido que la información no es la solución, pero sí creo que es un buen inicio. Pues a reserva de que por su propia cuenta deseen hacer alguna puntualización más, yo podría cerrar antes de decir una barbaridad de cara a las personas que están esperando ya por este anuncio que concluyamos, ¿no? Les agradezco mucho. Gracias también. No, gracias muchas a gracias. Ustedes obtendrán más información de nuestros invitados en los links que nosotros dejaremos, ¿no? Como parte de la conclusión pues visual de esta reunión que tuvimos para compartirles. Gracias. Gracias. Queremos tenerlos de nuevo con nosotros. Con mucho gusto. Ojalá que sí, gracias. Gracias. Bienvenido siempre.